En realidad el orden internacional viene atravesando una crisis existencial, por decirlo de alguna manera, desde hace aproximadamente 20 años. Puntualmente el 11 de septiembre, que pone fin al momento unipolar, va a ser reforzado por la crisis financiera del 2008, y a partir de ahí un grupo de estados golpeados por esta crisis comienza a autopercibirse como perdedores del orden que había imperado desde 1945, aproximadamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces en el debate o en el choque de concepciones, a través del cual se comienza a poner en debate el consenso liberal, se va a marcar la antinomia entre dos tipos de perdedores: los autopercibidos perdedores, y que cuestionan el multilateralismo como un instrumento que de alguna manera limita su despliegue de poder, y los perdedores periféricos, que son desiguales según un criterio de reparto pugiano, para utilizar vocabulario muy rosarino, muy de la Escuela de Relaciones Internacionales de Rosario. Y en este marco entra en pugna la noción de multilateralismo visto como disolutorio del poder de algunos estados, con la noción de multilateralismo comprendido como capacidad de autonomización a partir de la negociación entre iguales jurídicos. Y en todo caso lo que se pone de manifiesto sí es una situación de solidaridad versus nacionalismo que se contraponen, aunque no necesariamente tengan que hacerlo. La pandemia llega para profundizar esta pugna. El imaginario de una comunidad internacional que va a enfrentar un enemigo global, aunque invisible, se hace en realidad pedazos ante la realidad de que cada país fue pugnando por soluciones locales para enfrentar al virus, hemos escuchado sobre actos de piratería internacional en lo referente a la apropiación de recursos o transacción de los mismos al mejor postor in situ. Y hay que decir también que si bien el sistema internacional no está en juego ni se discuten al menos sus bases filosóficas e ideológicas, se pasa de un discurso de solidaridad global, casi kantiano, a un escenario donde tanto el jovesianismo como su correlato histórico, que sería el realismo sanitario, en la pandemia se muestran en plenitud. Y esto se pone muy de manifiesto a través de los discursos de Trump y de Xi Jinping en la 75 apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que sucedió hace poco, y que pone de manifiesto esta dicotomía que te decía. En cada caso se conjugan factores como estrategias globales de inserción a través de la dimensión sanitaria, capacidades del Estado a nivel científico y tecnológico, la capacidad de contención efectiva de la pandemia y el margen de soberanía, tanto real como percibida, que estos factores conlleven a la hora de insertarse en el mundo o de modificar en todo o en parte sus rasgos en el mediano plazo. Bueno, en términos de actores centrales y periféricos, sin duda son siempre los periféricos los que pierden. O sea, hay que partir de esa base. Por lo tanto, me da la sensación de que en realidad estamos asistiendo a un evento en donde hay ganadores y perdedores entre los actores centrales, que es algo que sí es más o menos novedoso y que se relaciona estrechamente con la incertidumbre que se genera en el reparto del orden internacional que mencionábamos anteriormente. De la discusión sobre el orden internacional, lo único que más o menos sacamos en claro es la certeza de que Estados Unidos está declinando y que China está ascendiendo. También parecería que las dicotomías clásicas no son funcionales para describir la situación actual, sobre todo en lo relativo a la gestión de la pandemia. No podemos enmarcar en la gestión de la pandemia a países autócratas versus países demócratas, países unilateralistas versus países multilateralistas, nacionalistas y solidarios. En realidad, todas estas categorías analíticas se van a entrecruzar y van a generar ambigüedades. Por lo tanto, si tenemos que definir a los perdedores de la pandemia, yo creo que también son aquellos que se autoperciben como perdedores de la globalización a partir de la crisis financiera de 2008, y que en la percepción de estos países en realidad perdieron más de lo que debían. Y a mí me parece que lo curioso de la situación actual es que son los principales agentes del proceso de globalización los que se perciben como perdedores del mismo, y que en consecuencia tienden a denunciarlo. En este sentido, por ejemplo, la situación de debilidad en la cual Trump se autopercibe sería reversible a partir de una política exterior aislacionista, nacionalista y unilateral,
el American First, la pandemia, la gestión nacionalista de las vacunas, en realidad solamente viene a profundizar una percepción de que una política exterior activa y las instituciones multilaterales y su sostenimiento erosionaron de alguna manera el poder internacional de Estados Unidos. Y por este motivo también percibo a Estados Unidos como uno de los perdedores de la pandemia, porque el America First se traslada a la gestión sanitaria y la dimensión sanitaria en tiempos de pandemia se entiende no solo desde una variable interna, en el sentido de la construcción de capacidades para la realización de políticas eficientes contra la pandemia, sino que también posee una variable externa en la cual esas capacidades y los bienes que produce, sea por sí mismo o en alianza con otros actores, se transformarían en bienes públicos internacionales que hacen parte o podrían determinar el sistema de relaciones externo de un país, siendo también bienes fungibles y por lo tanto activos de poder. Y por esta misma razón también percibo de alguna manera a China como gran ganadora de la pandemia, porque a través de la gestión que está haciendo China a nivel interno, pero también a nivel internacional, refuerza dos ideas que van a tener o que podrían llegar a tener un impacto significativo a nivel internacional. La primera fortalece la eficacia del régimen autoritario. Y la segunda, que no puede separarse de la primera, es la proyección de la superioridad del sistema autoritario frente a un decadente sistema democrático imperante en Occidente. Así las cosas, China reforzaría su posición mediante un doble juego que, por un lado, tiende a acelerar su posición geopolítica en la distribución del poder mundial y, por el otro, se sustenta en estrategias típicamente liberales para lograrlo. Básicamente estamos hablando de la cooperación internacional a través de organismos multilaterales. Y en este sentido, el nacionalismo norteamericano no deja márgenes de acción a aquellos estados que necesitan una salida multilateral a la crisis, que es la elección de China como socio inevitable. Ahora, si hablamos de los perdedores de siempre o los actores periféricos, lo que podemos decir es que las transformaciones generadas a nivel internacional siempre tienen efectos concretos en nuestra región. Y aproximadamente desde los últimos 3 lustros, algunos hitos permiten demarcar no solamente la pugna continental entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores, abonando de alguna manera la percepción de un continente en disputa, sino que también van a moldear en la región miradas y concepciones contrapuestas en cuanto a su papel en el contexto internacional y también a su inserción internacional, fomentando o desalentando la conformación de políticas cooperativas y, por lo tanto, poniendo en cuestión también la pertinencia misma de las instituciones multilaterales. En este sentido, me parece que la llegada de la pandemia de coronavirus a nuestra región no solamente reprodujo propensiones a nivel mundial, sino que magnificó la discusión sobre la necesidad de un armado regional con mayor densidad política. En primer término, desde la aparición de los primeros casos de COVID-19, la reacción de los estados se destacó por un carácter fragmentario y diverso, y si bien este escenario fue también la constante en algunos actores de mayor cohesión interna, como la Unión Europea, el efecto disgregador aumenta si se toma en cuenta el momento político regional. Y, en segundo lugar, como consecuencia del primer punto también, se destaca una resignificación del rol del Estado, no solamente a partir de las medidas tomadas, que van a suponer una presencia inédita del poder estatal sobre la vida social, sino también en la prioridad que asume la discusión sobre el papel del Estado en la salud pública. Lo central de este argumento es que las políticas de salud, conforme a la preeminencia del combate al coronavirus, tanto desde Estados como de organismos internacionales, comienzan a tomar un perfil diferenciado con respecto a otras políticas públicas, comenzando a constituirse en un activo internacional de poder por derecho propio y surgiendo así una dimensión sanitaria de la política internacional. Dicha dimensión tentativamente abarcaría 3 elementos: el modelo de contención de la pandemia, el desarrollo científico y tecnológico relativo y su potencial soberano. Vamos a dar un panorama general, digamos, para no puntualizar demasiado. Entre Argentina y Brasil en estos últimos años todo es diferencia. Obviamente, como venimos diciendo en las preguntas anteriores, todo se refuerza con la pandemia. En primer lugar, lo podemos dividir en política interna y política externa. En cuanto a la política interna, la pandemia llega a Brasil en un momento de fuertes disputas políticas internas, lo cual va a delinear en cuanto al tratamiento del virus 2 factores. El primero es el carácter reactivo ante la crisis y el segundo es la politización de la pandemia.
El carácter reactivo ante la crisis se da a partir de la subestimación permanente de los alcances de la enfermedad y de la adopción de un modelo economicista que va a establecer una distinción engañosa entre economía y salud. Y el segundo factor está anclado en una disputa de relatos en torno al tratamiento de la pandemia, en la cual se dividen los partidarios entre la cuarentena horizontal versus la cuarentena vertical, que sería el confinamiento de toda la sociedad versus el confinamiento solamente de aquellos actores con mayores riesgos al contagio, y esto se va a superponer a la crisis política. De esta forma se van a entender las disputas con los gobernadores, con los ministros de salud, las apariciones del presidente pidiendo el cierre del Congreso, las apariciones del presidente pidiendo el cierre del Supremo Tribunal Federal, con lo cual la figura presidencial se pone en disputa con casi todos los actores al interior, no solamente al interior del país, sino también al interior de su propio gobierno. Por otro lado, si abordamos el enfoque de Argentina con respecto a la pandemia, tiene que tenerse en cuenta la situación económica y social que tuvo que enfrentar el gobierno de Alberto Fernández al comienzo de su mandato. Si la prioridad casi exclusiva de la política interna y externa del flamante gobierno que asumió en diciembre de 2019, o sea, hace un año recién todavía no hace un año que asumió, pasado por la resolución de la deuda en default con los acreedores privados del Fondo Monetario Internacional, la aparición del coronavirus y su posterior extensión a nivel nacional abre un nuevo frente. Sin embargo, en Argentina, en el caso de la gestión de la pandemia, no van a existir disputas, por lo menos aparentes, del tipo de cuarentena o del modelo a adoptar, así como, al contrario que lo que sucede en el caso brasileño, se observó una revalorización del rol del Estado, lo que contribuyó a plantear de manera exitosa la pertinencia de su centralidad y también a crear capacidades más eficientes a la hora de enfrentar la pandemia. Esto en cuanto a lo interno. En cuanto al exterior, que se abre un segundo frente, el gobierno de Bolsonaro se verifica una unidad de discursos y de acciones entre Brasil y Estados Unidos, tanto en lo referente a la modalidad de cuarentena como al uso de la cloroquina como tratamiento. A su vez también se presentan coincidencias con algunos aspectos del occidentalismo rígido, como el cuestionamiento de la Organización Mundial de la Salud sobre su papel coordinador de los esfuerzos globales de combate contra la enfermedad. Y en línea con esto que llamamos Estado proxy, la subsunción tanto de las políticas como del discurso norteamericano por parte de Bolsonaro hace que necesariamente se adopte la vocación aislacionista de Trump como propia. Así se promueve un homólogo del American First, traducido en un Brasil First, y a posiciones nacionalistas y aparentemente soberanistas, pero sobre todo mercadocéntricas o economicistas. Contrariamente, en Argentina, la pandemia va a reflotar su tradición integracionista y multilateralista en un momento de virtual soledad ideológica a nivel hemisférico, con organismos como Mercosur y UNASUR paralizados. Argentina va a asumir a nivel regional un discurso que va a llamar a implementar mecanismos de cooperación en el tratamiento de la pandemia. Paralelamente a la adopción de un enfoque sanitarista en la contención de la pandemia se le suma un alineamiento en el discurso con las recomendaciones de la OMS, en el cual era en ese entonces, no exenta de críticas, la única voz internacional que procuraba alguna actuación de cosuno global. Y por último podemos agregar la postura antiglobalización y unilateralista por parte de Bolsonaro. También se va a poner de manifiesto a través de una variable subsidiaria que tiene que ver con las vacunas. Y que a diferencia del caso argentino, en Brasil, supuestamente, esto porque todo el tiempo está peleado tanto con el vicepresidente como con algunos otros sectores de su gabinete y también de otros actores políticos relevantes, Brasil solo pondría a prueba la llamada vacuna de Oxford en una sociedad entre el gobierno brasileño con la empresa AstraZeneca. La vacuna desarrollada por China, Sinovac, será aprobada solamente por el estado de Sao Paulo y por algunos gobernadores del Nordeste. Y en este sentido, el nacionalismo de las vacunas conlleva el carácter defensivo de todo nacionalismo, pero a nivel sanitario. O sea, el objetivo no es desplegar poder blando mediante una política de prestigio internacional, ya sea con sociedades mixtas entre el Estado y laboratorios farmacéuticos, ya sea con asociaciones entre Estados, sino efectuar un movimiento hacia adentro que permita a través de la vacuna recuperar terreno para luego ejercer poder de manera más tradicional.
Y por el último, en el caso argentino, el desarrollo progresivo de la dimensión sanitaria local, apoyado en un acervo científico, permite que Argentina pueda establecer un esquema de relaciones externas y sociedades beneficiosas, tanto con estados como con otros actores, al punto tal que esta dimensión refleja el carácter diverso de la acción externa argentina, como lo expresan los acuerdos alcanzados con estados o empresas vinculadas a estados. En este sentido, las vinculaciones con China a través de la producción de las 2 vacunas de este origen, o los acuerdos con Rusia para la recepción de la dosis del Sputnik 5, así como también las asociaciones con empresas de capitales ingleses, norteamericanos y alemanes, para la producción de vacunas, sobre todo con AstraZeneca, que se produciría en nuestro país, da cuenta no solo de una estrategia que diversifica tanto las potenciales vacunas exitosas como sus proveedores, aumentando de alguna manera la intensidad de su sistema de relaciones y formando parte del juego cruzado de influencias globales centrado en el combate a la pandemia a través del uso inteligente de sus activos de poder. Entonces tenemos 2 casos altamente diferenciados entre sí, que no se pueden, por lo menos en el último año, no se pueden comparar desde ningún punto.